Buenas tardes a todos. Ante todo, si os pediría por favor que los teléfonos móviles los dejaseis en silencio, más que nada para escuchar y por respeto a los intervinientes. Y vamos a dar comienzo a este acto que hoy organizamos entre el Movimiento de Izquierda Alternativa y el Frente Cívico de Pinto, pues intentando recuperar un poco la memoria histórica, tanto a nivel del Estado como la memoria histórica en nuestro municipio. Dijo José Saramago: hay que recuperar y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Por ello, estas dos organizaciones hoy organizan este acto, porque creemos que un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Por ello, porque es necesario dar a conocer el trabajo que en este sentido están realizando los colectivos dedicados a esto mismo, a la recuperación de la memoria histórica, y a su vez creemos que es necesario recuperar la memoria histórica en nuestro municipio, en Pinto, ya que nuestro pueblo no escapó de los avatares del resto del Estado. Y parte de esa historia pasa por la figura del alcalde José Aguilar Lagos, último alcalde de la Segunda República y que fue fusilado en las tapias del cementerio de la Almudena. Francisco, sí, tengo escrito Francisco también. Permitidme recordar que uno de los organizadores de este acto, el Movimiento de Izquierda Alternativa, presentó a través de su grupo municipal una moción en la que manifestaba el interés por la recuperación de la memoria histórica en Pinto. En ella se ponían sobre la mesa varias iniciativas, entre ellas eliminar los símbolos franquistas que aún perduran en nuestro pueblo, así como la eliminación de los nombres de calles dedicadas a la exaltación militar. A su vez, recuperar para su callejero nombres como el de Victoria Kent, que ya tuvo una calle en nuestro pueblo y que fue eliminada tras la sublevación militar. Calles dedicadas a Marcelino Camacho, figura que falleció hace pocos años y que tiene aprobado en el Pleno por unanimidad en la legislatura pasada el dedicarle una calle y que a día de hoy todavía no se le ha dado. Y también, como no podía ser de otra manera, una calle al alcalde Francisco Aguilar Lagos. Nada más que daros la bienvenida a este acto, darle la bienvenida también a los ponentes y los voy a presentar. Van a intervenir José Lagos, que es bisnieto de Francisco Aguilar Lagos, Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, José María Pedreño, que es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y lo vamos a ir intercalando con un recital poético a cargo de Paco Díaz, que también es bisnieto de Francisco Aguilar Lagos y de Evo Lidemer. Muchas gracias y les cedo la palabra a ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para empezar quisiera dar las gracias al Frente Cívico Pinteño y al Movimiento de Izquierda Alternativa, al MIA, por la organización de este acto sobre la recuperación de la memoria histórica. Antes de dar un paso a mis compañeros del Foro por la Memoria, haré una breve exposición sobre lo que supone la ley denominada Ley de Memoria Histórica. El 31 de octubre del 2007 se aprueba la ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y posteriormente por la dictadura. A esa ley se la denominó Ley de Memoria Histórica. Pues bien, como todos sabéis, lo que en principio era un soplo de aire fresco para todos los familiares de las víctimas del franquismo, poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo, primero con el gobierno del Partido Socialista y posteriormente con el Partido Popular, que arrasa con todo, a excepción de banca, burguesía, iglesia y Merkel. A ellos hay que rendirle pleitesía eterna. Pero para hablar de memoria histórica ya están aquí los compañeros que nos van a ilustrar con su conocimiento y extraordinario trabajo. Antes de explicaros el por qué estoy yo aquí, me gustaría enseñaros poco a poco lo que supuso para Pinto la Segunda República y cómo se sucedieron los hechos en nuestra localidad durante la Guerra Civil. Y para ello voy a hacer un resumen del espectacular trabajo del historiador pinteño Mario Coronas.
Desde que se proclama la Segunda República el 14 de abril de 1931, Pinto se convierte en un lugar donde la política pasa a tener un auge muy importante, con un alto grado de participación ciudadana. Numerosos partidos políticos organizan eventos para llevar a cabo los ideales republicanos, es decir, la república social, el laicismo del Estado, la gratuidad en la enseñanza en todos sus grados, las reformas agrarias y, para mí, uno de los aspectos más importantes del ideario republicano, que hasta ese momento nunca se había tenido muy en cuenta, y era la igualdad entre hombres y mujeres, y el papel importante de estas en el panorama sociopolítico de nuestro país. Fue tal la vitalidad política que había en nuestro municipio que una de esas mujeres importantes a las que me refería, Victoria Kent, estuvo en Pinto el 14 de abril de 1932 para celebrar el primer aniversario republicano. Posteriormente, el 15 de agosto de ese mismo año, se le otorgó el honor de tener el nombre de una calle en nuestra localidad. Los actos políticos se siguen desarrollando en Pinto durante los años sucesivos, entre ellos algunos reseñables, como el de dar de nombre a una plaza a Francisco Largo Caballero, presidente del gobierno republicano en el año 1936. Hago un especial hincapié en el tema de las calles y plazas, porque mientras el actual gobierno pinteño incumple la ley de memoria histórica, manteniendo el nombre de calles y símbolos que tienen relación con el franquismo, se niega a restituir a estos personajes históricos de nuestro país el honor de pertenecer a nuestro callejero. Tras el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, el pueblo resiste hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, en el que las tropas nacionales entran en Pinto tras un espectacular bombardeo que deriva en la destrucción de la torre del reloj del ayuntamiento. En los días posteriores a la conquista se produce un hecho lamentable: la quema estéril y sin sentido de todo tipo de documentos de incalculable valor, ya que gran parte de nuestra historia quedó hecha ceniza. Ese es el valor que en aquel tiempo se le daba a la cultura y a la historia, y que, como vemos, sus herederos tratan de retomar en nuestros tiempos. Pinto estuvo enclavado durante más de 2 años en zona de guerra, lo que produjo que sus gentes abandonaran el pueblo debido al bombardeo constante y las consiguientes destrucciones de viviendas y ganado, lo que produjo toda serie de plagas y enfermedades. El 1 de abril, el general Franco declara el final de la guerra, y ahí comienza la dura represión franquista en la que 66 pinteños y pinteñas son vilmente asesinados, entre ellos 2 de mi bisabuelo, Federico Lorenzo Lozano y el hoy homenajeado Francisco Aguilar Lagos. Y aquí es donde entro yo, y el porqué de que esté aquí. Simple y llanamente por ser el bisnieto del último alcalde republicano de Pinto. Republicano y socialista, me atrevería a decir, ya que salvo excepciones, el socialismo en este país en los últimos 40 años brilla por su ausencia. Mi lucha por el reconocimiento de mi bisabuelo comienza en una manifestación donde me encuentro a los concejales pinteños pertenecientes al movimiento de izquierda alternativa. Allí, viendo las ideas y el trabajo que desarrollan en el municipio, les comento la historia de mi antepasado. Al poco tiempo recibo una llamada de su portavoz y me reúno con él. Me comentan que tienen elaborada una moción sobre la memoria histórica donde entre algunas cosas se pide el nombrar hijo predilecto de Pinto y proponer la calle Alcalde Francisco Aguilar Lagos a mi bisabuelo, como sustituta de alguna de las calles que tienen relación con el franquismo y que, como indica la ley de memoria histórica que incumplen, deberían de haber sido sustituidas. Evidentemente doy el visto bueno, y ante la inminente presentación de la moción decido enviar la siguiente carta a la señora alcaldesa Miriam Rabaneda, que procedo a leer íntegramente. Señora alcaldesa, me dirijo a usted con la intención de hacerle una petición muy especial para mí. Se trata de que su grupo apoye la moción sobre la memoria histórica que el grupo parlamentario mía va a llevar al próximo pleno, o en su defecto opte por la abstención. La razón principal es que el hombre para quien se pide el reconocimiento público del pueblo pinteño es mi bisabuelo y exalcalde de Pinto, Francisco Aguilar Lagos. Durante toda mi vida, tengo 37 años, ya 38, he oído a mi madre y a mi difunto abuelo hablar maravillas de este hombre. Fue un pinteño que estaba en una posición delicada en el peor momento de nuestra historia contemporánea, el estallido de la Guerra Civil. Nunca hizo mal a nadie, pues era un jornalero de 58 años, dedicado íntegramente a su trabajo y a su familia sin ninguna otra ambición más que hacer el bien para sus conciudadanos.
cuando un 1 de mayo de 1939 fue detenido para posteriormente ser fusilado el 24 de junio del mismo año. Su delito, pensar diferente. Casualidades de la vida, en los últimos días he visto con agrado cómo se le va a hacer un reconocimiento en modo de avenida o calle a Sandra Aguilar. Sería muy emotivo que en ese mismo pleno el pueblo pinteño, con usted como máximo exponente, les profesara su orgullo y cariño tanto a ella como a mi bisabuelo. Decía anteriormente casualidades porque tanto Sandra como yo somos bisnietos del espero futuro homenajeado. Para más Inri, el abuelo de Sandra es el único hijo vivo de mi bisabuelo. Y no tengo mayor ilusión que ir a la residencia pinteña donde está alojada y alegrarle el día con las noticias del reconocimiento esperado de su nieta e inesperado de su padre. Somos muchos los Aguilar Lagos en Pinto, cada uno con políticos diferentes, con ideas políticas diferentes. Unos le votan a usted, pocos afortunadamente, y otros, como en mi caso, no. Pero todos tenemos una ilusión conjunta, que no es otra que ver cómo se hace justicia y se repara de algún modo el daño cometido por aquellos que usaron la fuerza para conseguir sus objetivos. Sé que hay una ley de memoria histórica y una distinta forma de ver la guerra civil, dependiendo de desde qué perspectiva política se mire, pero en esta ocasión se deberían dejar atrás los pensamientos de cada uno y hacer justicia a un hombre por quien fue y lo que supuso para el pueblo, no a quien representaba. Apelo a su capacidad democrática y a sus valores éticos para que esta moción tenga luz verde. Sin duda haría ver en mi caso cómo todas aquellas referencias positivas de familiares y amigos que le conocen o trabajan junto a usted se vieran ratificadas y quedara constancia de su carácter democrático, dialogante y conciliador, que el pueblo agradecería en un momento de coyuntura político-social complicado. Tengo entendido que en los últimos años varios ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han rendido homenajes a políticos y personajes de la cultura relacionados con la Segunda República. Seguro que esos hechos han conseguido, lejos de separar, unir los sentimientos de sus vecinos para aprender y que las atrocidades del pasado no vuelvan a cometerse. Sin más, un cordial saludo de un vecino que tiene el sueño de ver cómo su antepasado recibe la justicia moral de su querido pueblo 73 años después. Muchas gracias por dedicarme algo de su tiempo. Pues bien, esta carta nunca tuvo contestación. Y quiero saber por qué. Porque les daba vergüenza echar para atrás una moción que fue apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Pinto, a excepción del Partido Popular, que la tachó como si fuera un ensalzamiento de la Segunda República, etcétera, etcétera. Señoras y señores, la vergüenza la sentí yo en ese momento, vergüenza por ver y quién y cómo gobierna en nuestro municipio. Sé que el reconocimiento a mi bisabuelo va a llegar tarde o temprano. La pena es que su hijo Santos, aquel a quien hago mención en la carta, ya no estará para sentir el orgullo que todos los descendientes de Francisco Aguilar Lagos sentiremos en ese momento. Para terminar, quisiera despedirme con una cita de José Saramago. No hay mayor respeto que llorar a alguien que no se ha conocido. Y un extracto del poema del cantautor argentino León Gieco. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el viento. Dar las gracias al Movimiento de Izquierda Alternativa por impulsar este proyecto y, lo que es más complicado, mantenerlo vivo. Y gracias a mi familia por aguantar a este humilde, loco y utópico republicano que, a pesar de ser tachado habitualmente como radical, solo busca, como me aconsejó en su día uno de mis referentes políticos y sindicales, Diego Cañamero, luchar por un mundo más justo para lo que más quiero, mis hijas. Los familiares de las víctimas del franquismo solo queremos verdad, justicia y reparación. Salud y república, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, a continuación voy a dar paso a Paco para que... Hola, buenas tardes. Estoy aquí porque me han invitado.